Bien. Entonces el cálculo del calor y la temperatura. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Pregunta para ustedes. Sí, pues, buena pregunta, ¿cierto? Es que son preguntas mías. ¿Alguien sabe? ¿Calor y temperatura? ¿O se les ocurre? Sí, parece que no. Ya. El calor es la cantidad de energía que emite un cuerpo o una sustancia. Y la temperatura es la escala de medición del calor. ¿Ya? La temperatura se asocia entonces a, bueno, primero lo primero. ¿Qué es el calor? El calor es la cantidad de movimiento que tienen las partículas dentro de una sustancia, ¿ya? O dentro de un cuerpo, ¿ya? Mientras más movimientos tiene, esto tiene que ver con la teoría cinético-molecular, ¿ya? Y esto lo hablamos creo que hace tiempo, y tiene que ver con la cantidad de este, energía o movimiento que tienen las moléculas dentro de una sustancia o un cuerpo. Mientras más movimientos tiene una sustancia, mientras más movimiento molecular tiene una sustancia o un cuerpo, este va a generar más o menos calor. ¿Ya? Y la temperatura mide la cantidad de movimiento de las partículas. O sea, temperatura finalmente es la medición del calor. La calor no, el calor, porque iba a decir la temperatura, pero no. El calor es el movimiento molecular de alguna sustancia y la temperatura es la unidad de medida del calor. Bien, espérenme que alguien me busca acá. Espérenme. Por aquí, por acá. Ya, el Marcelo. Ay, otra vez. Ya. Hola Marcelo, ¿cómo está? Bien, entonces, qué bueno, bien, gracias. Entonces comenzamos con qué es el calor. Dijimos que el calor es la cantidad de movimiento que tienen las partículas dentro de un cuerpo o una sustancia. Y la temperatura es la unidad de medida de el calor. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Escucho? No se ve, ya, voy a verlo al tiro. Al tiro lo veo. Voy a verlo al tiro, espérame. Eh, ay, ¿tengo esta cosa abierta? ¿Tengo idea por qué? Bueno, es que hice clase en la mañana, por eso. Ahí está, ya. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ya. Perfecto. No lo ve. Qué raro. De todas formas, yo le voy a enviar la presentación. Ya, en el caso de que no lo vea. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, la temperatura, dice, es la unidad de medida de la energía cinética medida, media que tienen, perdón, las moléculas. A mayor temperatura, mayor agitación térmica, o sea, mayor energía cinética media. ¿Ya? Lo que estábamos hablando. ¿Ya? Mientras más se mueven las moléculas, tiene mayor temperatura. ¿Sí? La magnitud intensiva, es decir, no depende de la masa del sistema. Dos cuerpos con diferentes temperaturas evolucionan siempre de forma que traten de igualar su temperatura. A eso se le llama equilibrio térmico. Profe, no entiendo. Se lo explico de inmediato.
Para medir T se utilizan dos termómetros de temperatura, ¿cierto? Para medir la temperatura se utilizan los termómetros y se basan en la dilatación de algunos líquidos, normalmente el mercurio. Ahora tenemos termómetros digitales que solamente con poner un infrarrojo en la frente le mide la temperatura del cuerpo. Bien, profe, no entiendo este concepto de equilibrio térmico. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No, no se come con nada. El equilibrio térmico es algo bastante simple de entender. Quiere decir que dos cuerpos en contacto, con diferentes temperaturas cada uno, tienden al equilibrio térmico, tienden a equilibrar sus temperaturas. Profe, o sea que cuando yo me pongo un guatero en los pies, ¿quiere decir que yo estoy intentando equilibrar mi temperatura con la del guatero? Exacto, eso se llama equilibrio térmico. Profe, entonces cuando yo pongo una cuchara dentro de una taza de té caliente y la cuchara se calienta, ¿a eso se le llama equilibrio térmico? También se le llama equilibrio térmico porque el calor del té fue transferido a la cuchara que estaba fría originalmente y finalmente se calentó y aumentó su temperatura. ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, el concepto de equilibrio térmico ya está aquí, asimilado, ¿cierto? Bien, avanzamos entonces. Ay, voy a presentarlo mejor, pues si al final... ahí mejor. Ya. Tenemos las escalas termométricas. Tenemos tres escalas termométricas. La escala de Celsius, la escala de Fahrenheit y la escala de Kelvin. Creo que lo hablamos en algún momento. ¿Sí? La escala de Celsius relacionada con el punto de fusión del agua y el punto de ebullición de la misma. ¿Sí? La escala de Fahrenheit utilizada en el mundo anglosajón, eh, usa el 32 en el punto de fusión del agua y el 112 en el punto de ebullición de la misma. Recordemos que el punto de fusión del agua es a 0 grados Celsius, ¿ya? O sea que si uno lo piensa y transforma mentalmente, hola, ¿ya? Si uno transforma mentalmente el 0 grados Celsius a escala de Fahrenheit, uno dice 0 grados Celsius corresponde a 32 grados Fahrenheit. No sé si han visto, o no sé si los compañeros de Haití usan esta escala de Fahrenheit para medir la temperatura ambiental en su país. ¿Me pueden decir? ¿O usan la de Celsius? ¿No hay nadie? Ya, ocupan Celsius. Ya, perfecto. Yo pensaba que hacia el norte del planeta, hacia el norte del planeta usaban Fahrenheit. Yo sé que en Inglaterra, por lo que sé, es que la temperatura se mide allá. Se mide allá con escalas de Fahrenheit. ¿Por qué? A ver, esto es una infidencia. A mí me gusta mucho Harry Potter, ¿ya? Entonces he visto todas las películas. No he leído los libros, pero sí he visto las películas. Y en una de esas películas hablaba de la temperatura y hablaba de temperatura en grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, hacía una ola de calor y hacían como 100 no sé cuántos grados Fahrenheit frente a los que nosotros conocemos, no sé, 40 grados Celsius, allá hacían 132 grados Fahrenheit, por decir un número. ¿Ya? No lo dije como en la escala correspondiente, pero se entiende, ¿cierto? Hablando de las escalas de medición de temperatura en los... ay, que soy pavo. Perdón, me caí, lo siento. Ay, voy a seguir editando aquí.
Aquí. Ya. Bien. Entonces, los 100 grados Celsius equivalen a los 180 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ese es el punto de ebullición del agua, a los 100 grados Celsius. Profe, ¿qué es ebullición? Cuando el agua se transforma de líquido a gaseoso. Ebullición. ¿Ya? Sigamos. Las escalas termométricas, tenemos la última, que es la escala de Kelvin, con respecto... Gracias. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perdón, 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 perdón. ¿Me escuchan, cierto? Sí, era... Perdón, perdón. Ya, estaba hablando solo. Esto de hablar solo es increíble. Ya, entonces, continuando con las escalas termométricas, tenemos la escala de Kelvin, creo que lo hablamos en algún momento, con respecto al cero absoluto. Este es mi mejor ejemplo y de verdad lo ocupo siempre, el cero absoluto de los monitos animados. ¿Ya? Quizás algunos de mis, ¿cómo se llama? Contemporáneos hayan visto Los Caballeros Zodíacos. Allí hablan del cero absoluto. ¿Ya? Cuando el movimiento molecular, si algo me enseñó ver monos animados, es eso. ¿Ya? Es cuando el movimiento molecular de una sustancia o de un cuerpo deja de moverse. ¿Ya? O sea, hay cero movimiento. A eso se le llama el cero absoluto y es la temperatura más baja posible. ¿Ya? Si me ayudan con los micrófonos, porfa, se los agradecería un montón. ¿Ya? Entonces, cada grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin. ¿Ya? La escala, entonces, está desplazada solamente. Está desplazada. Ahora sí. Entonces, esta escala está desplazada solamente. 0 grados Kelvin corresponde a menos 273 grados Celsius. ¿Sí? O sea, 0 grados Kelvin, ¿sí? 0 grados Kelvin corresponden a menos 273 grados Celsius. Aquí más adelante vamos a ver cómo transformar cada una de las escalas a grados Kelvin o a grados Fahrenheit. Aquí está, conversión de las escalas. Tenemos que la escala de Fahrenheit corresponde a F menos 32 dividido 180. La escala de Celsius corresponde a Celsius dividido 100. Y la escala, esto no quiero que se lo aprendan, ya porque esto no lo quiero que vayamos a, no creo que lo vayamos a aplicar en la prueba por lo menos. Ya, así que esto se lo entrego porque es importante que ustedes sepan que se pueden convertir las escalas de Fahrenheit Celsius a Kelvin. ¿Ya? Bueno, ahí está un ejemplo de cómo se transforma esta escala de Fahrenheit a Kelvin. ¿Ya? Pero, insisto, a mí no me interesa. Bien, ¿esto es importante? Sí. Las formas de transferencia del calor. Tenemos 3 tipos de formas de transferencia del calor. El calor por conducción, el calor por convección y el calor por radiación. ¿Sí? El calor por conducción se da fundamentalmente en los sólidos al calentar un extremo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes ponen en el asadito, cuando quieren mover el carboncito, pescan un trozo de metal
y lo dejan allí y lo ponen, mueven el carboncito, pero a veces se le olvida sacar el trozo de metal del carbón. ¿Y qué pasa con el carbón? O sea, ¿qué pasa con el trozo de metal que estaba frío originalmente? Se calienta, ¿cierto? Se calienta. Y se calienta porque se conduce el calor a través del material, ya sea el fierro o el cobre, lo que sea, se conduce el calor desde el extremo que está tocando el fuego al extremo que no lo está tocando, que también tiene que ver con este famoso equilibrio térmico que hablamos anteriormente. ¿Ya? Entonces las moléculas adquieren más energía y vibran sin desplazarse, pero comunicando estas energías a las moléculas vecinas. ¿Ya? Se empiezan a vibrar y empiezan a calentar a las moléculas de alrededor y eso permite que el calor se distribuya por conducción. Pasa exactamente lo mismo que con la cuchara. ¿Ya? La cuchara originalmente está fría. Si uno la revuelve, no, automáticamente no se va a transferir el calor por conducción. Uno revuelve el té o el café y deja la cuchara a un lado. Esta cuchara se calentó por un cierto punto y hasta cierto punto y después se enfrió otra vez la cuchara. ¿Sí? Si uno deja la cuchara adentro, el calor por conducción el calor va a subir por la cucharita, ¿cierto? Y va a llegar al extremo donde usted va a tomar la cuchara y va a decir, oh, está caliente esta cuchara, ya, etc. Bien, por convección. Se da fundamentalmente en el fluido de líquidos, en el fluido, o sea, líquidos y gases. Las moléculas se calientan, adquieren un mayor volumen y por lo tanto menor densidad, por lo que ascienden dejando un hueco que ocupan las moléculas de más arriba. El calor, no sé, ¿se han dado cuenta? Por ejemplo, cuando hierve la tetera, tiende a subir, ¿ya? Tiende a subir. Convección. Y la radiación, se produce a través de ondas electromagnéticas que llegan sin energía, perdón, sin necesidad de soporte material. De esta manera nos calienta un radiador y nos llega el calor del sol por radiación. La radiación, por ejemplo, profe, ¿qué tiene que ver los átomos radioactivos? Tiene que ver con esto, con ondas electromagnéticas que se transmiten a través del ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, una estufa irradia calor, ¿ya? A través de ondas y de hecho cuando el espejo permite esta radiación del calor porque el espejo hace que rebote el calor, ¿ya? Finalmente, radiación. Bien, aquí están las formas de calor. Por conducción, por convección y por radiación. Ahí están las tres formas. ¿Las ven? Ahí están las imágenes. Sí, se ve, profe. Ya, perfecto. Bien, calor y temperatura. Cuando un cuerpo recibe calor puede aumentar su temperatura. En este caso, el calor recibido dependerá de lo que quiera aumentar, de la masa que quiera calentar y del tipo de sustancia. Y puede cambiar de estado físico. En este caso, la temperatura no varía y el calor recibido dependerá de la masa a cambiar de estado y del tipo de sustancia. Y ambas. Bien. Eso puede pasar cuando se calienta un cuerpo. Ahí está. Aquí dice calor añadido en calorías por gramo de agua. Aquí abajo. Y acá arriba, acá en la parte vertical, están los grados en escala de Celsius. ¿Ya? En menos 20 grados esta sustancia está en estado, bueno, este es agua, ¿sí? Está en estado
sólido, hielo. Llegando al cero, se transforma en líquido, estado de fusión. Estado de fusión sigue siendo como una parte de hielo, una parte de agua. Cuando ya aumenta de temperatura, desde el grado 1, 2, 3, 4 o 5, comienza a transformarse en agua y esta temperatura comienza a aumentar, ¿sí? El agua llega a este punto y en este punto se transforma en constante. Llega a los 100 grados y se transforma, dependiendo de la cantidad de calorías que recibe, por gramos de agua va a depender el estado de la materia en la que se encuentre el agua. Si el agua está a unos 40 grados Celsius y recibe 160 calorías por gramo de agua, este sigue siendo estado líquido. A los 100 grados Celsius y aproximadamente a los 480 gramos por caloría de agua, calorías por gramos de agua, el agua deja de estar en estado líquido y comienza a estar en estado gaseoso. Ya comienza a evaporarse el agua. Bien. Ahí están los estados de la materia y sus transformaciones. Estos son los estados de agregación de la materia. Bien. De sólido a gas directamente, sin pasar por el líquido, de sólido a gas se llama sublimación. Sublimación. De sólido al líquido se llama fusión. Del líquido a gaseoso se llama vaporización. En caso contrario, de gas al líquido se llama licuefacción. Licuefacción. Y de líquido a sólido se llama solidificación. Y de gas a sólido directamente, sin pasar por el líquido, se llama condensación. Aunque esto a mí me llama mucho la atención porque yo tenía entendido que de sólido a gas se transformaba y se llamaba sublimación progresiva. Y de gas a sólido se llamaba sublimación regresiva. Pero eso voy a averiguarlo bien, ¿ya? Aquí está como condensación, se los averiguo y corregimos en el caso de alguna equivocación, ¿vale? Bien. Acá tenemos una fórmula, la fórmula del calor, que tampoco es tan relevante el verlo. Y con respecto al equilibrio térmico también hay una fórmula, ¿ya? Lo importante para mí es que ustedes entiendan el concepto de equilibrio térmico, no que ustedes, ¿cómo se llama? Se sepan esta fórmula y la apliquen. ¿Ya? Así que en ese caso, tranquilidad. Ya, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo calcular el equilibrio térmico de diferentes sustancias, etcétera. Ya que hay un ejercicio muy lindo para ustedes, pero no me interesa que ustedes lo hagan. Bien, chiquillos y chiquillas, ¿alguna consulta frente a lo visto? Oye, ¿dónde están? Acá están. ¿Alguna consulta, inquietud, reclamo o sugerencia frente al contenido de la materia? ¿No? ¿Seguros? O sea, todos entendieron todo. ¿Sí? De gas a líquido. Eso lo vamos a averiguar porque en la presentación aparecía como condensación de gas a líquido, ¿me dijiste? Sí, pues, de gas a líquido es condensación. Ujú. Pero de gas a sólido, para mí, yo lo estudié así y para mí es sublimación regresiva. Pero aquí en la presentación aparecía como condensación
Y en la presentación también aparecía de gas al líquido, decía licuefacción. Y no sé. Todavía ese concepto todavía no me cuadra. Voy a averiguarlo. Y en cualquier cosa yo corrijo y pongo la cara aquí, pongo la cara de decir, no, me equivoqué, se llama así. ¿Ya? Así que en ese sentido lo corrijo por WhatsApp o lo corrijo en la próxima clase para que quede claridad frente al concepto. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Todo clarito como el agua?